Bueno, muchísimas gracias por haber accedido a este seminario, donde vamos a comenzar a aprender sobre los siloxanos y los riesgos que representan para los tratamientos de biogases. Los biogases, a partir de rellenos sanitarios y de plantas de tratamiento, comenzaron a ser altamente usados debido a que los gases, el combustible en general, ha empezado a tener una relevancia económica importante y la reutilización del biogás elimina gran parte de la emisión de gases de efecto invernadero que estos producen, lo mismo que de los lodos de los rellenos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las siliconas comienzan a ser utilizadas en el siglo pasado. Se descubren a mediados del siglo XIX en forma accidental y comienzan a tener todo un desarrollo químico entre 1901 y 1930. Comienzan a verse aplicaciones de los compuestos de silicio al reemplazar en muchos casos a compuestos que antes eran de origen de carbón. Cuando en la década del 40 Down verifica que tienen alta estabilidad térmica y resistencia eléctrica, comienzan a ser muy utilizados en diferentes tipos de desarrollos, y entre 1947 y 1950 se empiezan a desarrollar en forma de resinas y de fluidos que empiezan a ser utilizados en una alta gama de productos. Lo que estamos viendo aquí es un tablero muy conocido por nosotros de un auto, donde se pueden encontrar las siliconas en los tapizados, en el tablero. Las siliconas les dan a este tipo les dan mucha resistencia térmica, les dan resistencia al rayado, les permite mantener una vida útil brillante mucho más tiempo. Por lo tanto, comienzan a ser ampliamente utilizados. También van a empezar a ser muy utilizados en todos los usos eléctricos, precisamente por esta estabilidad térmica y la resistencia eléctrica que tienen. Entonces en la electrónica, en las telecomunicaciones, se empiezan a utilizar ampliamente las siliconas. También en los productos para la construcción, dado que disminuyen mucho el consumo de agua y son productos mucho más resistentes que todos los que se venían utilizando anteriormente, ya que precisamente repelen el agua y no son alterados fácilmente por esta. Entonces comienzan a reemplazar, sobre todo en el uso de juntas y en el uso como cementos. También empiezan a utilizarse las siliconas por su alta estabilidad térmica en tejidos, y empiezan a utilizarse también por su estabilidad térmica como utensilios de cocina. Todos en casa debemos tener algún molde de silicona ya a esta altura. También en la industria textil, dado que dan a las fibras, como en este caso en la guata, le dan una apariencia mucho más suave, una textura mucho más fácil de manejar. Y también empiezan a utilizarse ampliamente por las propiedades que les veníamos diciendo, por ejemplo, como contraste en la medicina o como vehículos. Por ejemplo, como contraste, cuando se hace una ecografía, te ponen silicona para que el transductor pueda
tener la señal del tejido que se está analizando, también como vehículo de medicamentos, y también por estas mismas cosas se empiezan a utilizar en protectores solares, en jabones líquidos, en cremas, porque les da muchas propiedades que hacen que sean suaves, que dejen textura brillante, por lo tanto se empiezan a usar también en shampoos, en cremas de enjuague, en cremas para peinar, en espumas para afeitar, en desodorantes, en lavavajillas. Y este consumo de siliconas viene en aumento y se está viendo que crece en forma exponencial. Continuamente hay nuevos patentados para usos diferentes de diferentes siliconas. Por lo tanto, no es un problema que tengamos ahora y que en un breve tiempo pueda desaparecer. Es un problema que tenemos ahora y que va a ir aumentando en la medida que las siliconas sean más ampliamente utilizadas, sobre todo porque también tienen menor huella de carbón, y en este momento donde el cambio climático está siendo un tema de debate continuo, las siliconas se presentan con ventajas frente a la huella de carbón. Bueno, acá tenemos un poco algunas siliconas con nombres y apellidos y algunos siloxanos. Las siliconas y los siloxanos o polisiloxanos son compuestos poliméricos que contienen átomos de silicio, así como átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Si miran en la columna de fórmulas van a ver que tienen contenido de silicio, ¿sí? En la medida que aumenta el peso molecular, la cantidad de carbonos y la cantidad de silicios va aumentando. Debido a que el silicio es más grande que el carbón, lo que va a hacer las uniones también que sean más grandes y más flexibles. Eso es lo que le da la característica, ¿sí?, a las siliconas, de ser geles flexibles y resistentes. Lo que hace también es que estos polímeros tengan estructuras, ¿sí?, que son más largas y que tienen mayor flexibilidad para amoldarse a diferentes superficies que la que tienen los compuestos de carbón. Debido a su flexibilidad, entonces también se pueden alinear más eficazmente a las interfaces. Los siloxanos típicamente se absorben en los sólidos, ¿sí?, debido a su baja solubilidad. Si nos fijamos, ¿sí?, tenemos en la última columna la solubilidad. Si se fijan, a medida que aumenta su peso molecular, se hacen más insolubles. Por lo tanto, van a preferir estar en la fase sólida. Por eso van a irse con los lodos en los procesos de tratamiento de efluentes cloacales. Pero también tienen una presión de vapor importante, como verán en la cuarta columna, que hace que también se puedan ir eliminando en la corriente gaseosa. Y esa es la desventaja que presentan cuando nosotros queremos utilizar el biogás, dado que los siloxanos que estén, más los que se vayan generando por diferentes procesos biológicos, desde de los polímeros que lleguen con siliconas, van a comenzar a preferir la fase gaseosa por esta presión de vapor y porque es una corriente, entonces van a ir desplazando su equilibrio desde la fase sólida a la fase gaseosa. Estos compuestos tienen básicamente dos estructuras posibles. Las estructuras cíclicas, como la que vemos a la izquierda de la filmina, donde tenemos los grupos silicio que le dan a la estructura cíclica mucha flexibilidad. Y según la cantidad de compuestos de silicio que tengan, a partir de 3, porque mínimamente tiene que haber 3 grupos silícicos, vamos a tener
diferente cantidad de grupos y de nombres. Y los vamos a identificar con diferentes letras, de 3, de 4, de 5. Discúlpenme que se me pasaron las diapositivas, quería ir para atrás para mostrarles. ¿Sí? El hexametilciclosiloxano, ¿sí? Tiene 6 carbonos y 3 grupos silícicos, ¿sí? Ese es el D3. Cuando aumentamos uno más, pasa a ser el D4. Luego para atrás, si es que le invoco la fichita, ahí está. Es el octametilciclotetrasiloxano. Tiene 4 grupos silícicos y ya tiene 8 compuestos de 4 carbonos. O pueden ser lineales, donde la nomenclatura es mucho más sencilla, ¿sí? Puede tener 2 grupos silícicos de mínima y luego va aumentando hasta ser un grupo de 5, 6 o más. Solamente nombro los que van a ser de mayor interés, ¿sí? En las corrientes gaseosas. Los compuestos silícicos, cuando entren en la corriente gaseosa, van a llegar hasta el motor donde va a ser combustionado el metano. Y ahí es donde van a presentarse los problemas que debemos solucionar corriente arriba. Las siliconas, al entrar en combustión con oxígeno, van a comenzar a generar depósitos de óxido de silicio. Acá tenemos una imagen donde vemos cómo va quedando, ¿sí? La turbina, cómo se va llenando de un polvo blanco. Ese mismo polvo podría también ser emitido como material particulado. Lo que se ha visto es que realmente no es el problema mayor, ¿sí? Pero puede llegar a destruir totalmente el equipo que nosotros hemos puesto para obtener la combustión y tener la fuente de energía. Para poder solucionar este tema, luego de que se haya comenzado a trabajar con diferentes motores, los fabricantes han tenido que establecer límites, ¿sí? Para las corrientes gaseosas. Y lo que han hecho es hacer límites, poner límites que nos puedan hablar de siloxanos en general, sin identificarlos, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a tener que controlar en el relleno sanitario o en el lodo biológico que estemos utilizando es la presencia de siloxanos totales. Pero también los siloxanos nos pueden dar información, hacer la determinación de los siloxanos individuales nos va a dar información sobre el estado que tiene nuestro biogás. Entonces, por ejemplo, para los gases de relleno sanitario, ¿sí? Vamos a comenzar viendo primeramente compuestos muy chiquititos de silicio, ¿sí? El tetrametilsiloxano, vamos a ver D3, D4 y concentraciones muy pequeñas de L2 y L5. En la medida que el relleno sanitario va evolucionando, lo que uno ve es cada vez mayor presencia de compuestos cíclicos pequeños. Lo mismo va a empezar a ocurrir cuando nosotros pongamos formas de mitigar, ¿sí? la presencia de estos siloxanos. Entonces es importante que a la salida de, por ejemplo, el relleno de carbón activado que tiene la planta normalmente después de secar el gas para eliminar algunos compuestos ácidos que deterioran mucho más y a muy corto tiempo
el equipo, ver qué va saliendo desde esa corriente, ya que lo que se observa es que luego de un tiempo el carbón activado va reteniendo muy bien los compuestos pequeños, pero van haciendo como un frente, y en un determinado momento comienzan a salir todos juntos, con niveles mucho más altos que los que teníamos en entrada. Entonces, controlar el L2 y el D3 en la corriente de salida del carbón activado nos puede ser de utilidad para determinar el momento en que necesitamos reemplazar ese relleno, ya que los siloxanos que estaban al frente han comenzado a salir. Bueno, ¿y cómo hacemos para poder hacer esta determinación? Bueno, hay diferentes formas de muestreo. Una de las formas de muestreo es la que se muestra acá en esta diapositiva, que es el método más sencillo que hay, fue el primero que se implementó y que nosotros implementamos, que es con impingers que contienen metanol, y el metanol, por similitud, va a disolver los siloxanos y los va a retener. Luego de haber hecho el muestreo en el laboratorio, los siloxanos desde el metanol van a ser analizados, ¿sí?, en un cromatógrafo gaseoso con detector de masas. Este es el método más viejo. Existen dos métodos que nosotros no aplicamos, pero que sí son conocidos. Este método, el de JetCare, lo que hace es, a través de retener a los siloxanos en aceites, ¿sí?, que se ven ahí en esas botellas, van a determinar silicio por ICP. Y la otra opción es hacer, para los que estén familiarizados en calidad de aire, la EPA-TO 17, que lo que toma es la corriente gaseosa en un caníster vacío, y va a tomar la corriente gaseosa directamente y luego la va a analizar por cromatografía gaseosa, con analizador de masas. La solución de metanol, que yo les mostraba inicialmente, también se analiza por cromatografía gaseosa con un analizador de masas. Y por último está el método de la desorción térmica, que también es un método que nosotros tenemos desarrollado. ¿Qué se hace ahí? Uno puede tomar directamente en el tubo, los tubos de Tenax se ven a la derecha de la pantalla, ¿sí? Tenemos 3 tubos diferentes, uno de cuerpo metálico y 2 de cuerpo de vidrio. En definitiva, lo que hacen es contener estos cuerpos, el relleno dentro. En el caso para los siloxanos se usa Tenax, que lo retiene muy bien, y pasando la corriente gaseosa directamente a través de los tubos, uno podría retener los siloxanos. Lo que ocurre, y es algo que todavía no les he comentado, es que la concentración que pueda tener una corriente gaseosa va a variar muchísimo dependiendo del tiempo que tenga de desarrollo. Entonces, un método ampliamente utilizado, sobre todo en rellenos sanitarios en Europa, que es de donde nosotros tomamos los principios, lo toman en una bolsa de Tedlar, y esa bolsa de Tedlar se llena, se homogeneiza, y después un volumen conocido de ese gas vamos a pasarlo por el tubo de desorción térmica. Esto nos permite, por un lado, si la concentración es muy alta, poder utilizar volúmenes más pequeños, y a su vez también poder empezar a controlar en concentraciones muy diferentes, porque lo que uno ve es que hay algunos marcadores que son muy importantes, que son los que nos van a hablar de lo que está ocurriendo con el desarrollo de nuestro relleno sanitario, que van a presentarse inicialmente en concentraciones muy bajas. Yo les contaba, ¿sí?, que tenemos diferentes siloxanos. Bueno, los siloxanos que
voy a avanzar, les voy a mostrar, este es el equipo de desorción térmica. Acá uno pone los tubos, ¿sí? Los tubos luego van a ir a una cámara donde van a ser calentados, ¿sí? Se va a enfocar todo el relleno, va a ser barrido por una corriente, va a enfocarse todos los compuestos que estaban retenidos en el relleno y luego van a ser insertados en el cromatógrafo gaseoso. Bueno, acá tengo el primer cromatograma y espero que lo puedan ver, aunque depende del tamaño de la pantalla de ustedes, un cromatograma típico, ¿sí? El primero, tenemos compuestos, que ustedes van a ver, los tres primeros compuestos son muy, muy pequeños. El tetrametilsiloxano, el tetrametilsiloxanol y el L2. El L2 es el primer siloxano específicamente, ¿sí? Estos tres son bien característicos, ¿sí? Y son los que nos van a dar información de problemas. Una de las formas, ¿sí?, que se utilizan para controlar los siloxanos en la corriente gaseosa tiene que ver con, por un lado, disminuirle la temperatura, ¿sí?, por debajo de 0 grado al gas, para que condense toda la humedad. El biogás vieron que vimos la fórmula, ¿sí? Se va a producir siempre dióxido de carbono, se va a producir los óxidos de silicio por la combustión terminal y se va a producir agua. Bueno, en el biogás siempre viene un componente importante de humedad y eso hay que eliminarlo. Estos siloxanos, algunos de ellos, van a quedar directamente en la fase líquida que se va a ir condensando. Por lo tanto, algunos van a ser eliminados de esa forma, pero otros vamos a tener que eliminarlos haciendo algo bastante parecido a lo que usamos nosotros en el tubo Tecnax, que es retenerlos en una columna de carbón activado. Lo que se vio es que la columna de carbón va a retener no solamente el carbón, sino también algunos otros compuestos que hasta son más dañinos inicialmente que los siloxanos, por lo cual ya se habían colocado en los procesos cuando se comenzó a ver el problema de los siloxanos, y lo que se observó es que el marcador que empieza a determinar que los siloxanos lleguen al motor es el L2. El L2 va a como frentear la corriente gaseosa, y lo que se observa en el tiempo es que L2 va a comenzar a aumentar bruscamente en la medida que empiece a salir. A veces la concentración de salida de la torre de carbón activado de L2 resulta ser mucho mayor a la que tenía originalmente la corriente gaseosa. ¿Por qué? Porque se fue acumulando hasta un momento donde empieza a salir toda junta, como si fuera una columna cromatográfica. Entonces es importante poder determinar si estos compuestos tan pequeñitos, que son los que nos van a decir que nuestro carbón activado está agotado. Mientras tanto, D3, D4 y D5 son los compuestos típicos que uno encuentra en una corriente gaseosa de un relleno sanitario. La formación de todos los siloxanos cíclicos, ¿sí?, se da en el proceso biológico más lento. Y lo que uno ve es que va a haber diferentes concentraciones según el tipo de tiempo, ¿sí?, que tenga el gas que estemos usando. Por ejemplo, acá tengo una corrida de las primeras que hacíamos con los impingers, donde puedo obtener concentraciones muy altas de D4 y de D5, pero si ustedes se fijan, inicialmente no encontrábamos ni L2 ni ninguno de los otros, ¿sí? Y en realidad hay toda una teoría, dado que todavía no hay ninguno de estos métodos que esté validado, que tiene que ver que el metanol no es el mejor solvente para retener los siloxanos más pequeños.
Acá les puse una gráfica donde más o menos contaba cómo era esta corriente gaseosa, ¿sí? Tenemos un componente de metano hermoso de casi 90%, el resto va a ser dióxido de carbono que se ha ido produciendo en el proceso de anaerobiosis, y después encontrábamos concentraciones muy importantes, si ustedes ven, de octametilciclotetrasiloxano, el D4, y de D5. Si ustedes observan, esto sumado da concentraciones mayores a 25 miligramos por metro cúbico, lo que lo haría inviable para un montón de equipos, y en otros casos estaríamos muy cerca del límite. Este es otro patrón de los siloxanos, pero ya hecho con el método de desorción térmica. La desorción térmica me permite trabajar con concentraciones, ¿sí?, mucho más bajas, porque lo voy a enfocar en el tubo. Esto hace que si yo tomo en la bolsa de Tedlar y veo que inyectándole, por ejemplo, 100 mililitros del gas, que es lo que uno por default va a hacer, y me satura alguno de los compuestos, yo puedo volver a hacer otro tubo de Tenax con una concentración menor, 10 mililitros del gas, y voy a poder ver bien los compuestos pequeños. En la siguiente diapositiva vamos a ver un biogás de un relleno sanitario de acá, de la Argentina, donde podemos empezar a ver el L2 y el tetrametilsinoxanol, ¿sí?, que están presentes y que están hablando de warning porque tengo un problema, estamos llegando al límite de la vida útil de mi carbón activado. Acá está presentado, es bien típica la concentración de un relleno sanitario. Normalmente se obtiene entre un 30 y un 50% de metano en la corriente gaseosa, ¿sí? Y después, bueno, acá está que se determinaba, pudimos determinar trimetilsilanol, y que se ve D4 y D5 en concentraciones pequeñas, ¿sí?, pero comparables con la del trimetilsinanol, que nos está empezando a decir que tenemos alguna dificultad. Vi que estuvieron poniendo algunas preguntas, así que lo que vamos a hacer ahora es, voy a ir leyendo las preguntas que nos han hecho llegar y se las voy a ir respondiendo, y si tienen alguna pregunta más, la escriben en el chat y yo las voy a ir respondiendo. Cualquier cosa después de la presentación del cierre va a quedar mi mail, así que, y los contactos de Inducer, pueden escribirnos y con gusto vamos a poder evacuarle las dudas y ayudarlos a resolver lo que ustedes estén necesitando. Bueno, acá me preguntaban si hemos comparado la bolsa Tedlar y hacerlo con el metanol. Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho sobre todo al principio, porque como no hay un método normalizado, lo que uno veía era que en Estados Unidos lo hacen en general con el método Lateos 15, porque ellos lo tienen ampliamente distribuido, desarrollado y puesto a punto, y nosotros acá en la Argentina no, pero en Europa se usaba muchísimo tomar una bolsa Tedlar, llevarla al laboratorio e inyectar 100 mililitros, o en algunos casos nos presentaron lo que les habían propuesto para hacer acá en la Argentina, reenviando, creo que en el caso era a Inglaterra. Ellos le mandaban una bolsa Tedlar, un tubo de relleno de Tenax y una jeringa. Entonces ellos tomaban la corriente gaseosa, tomaban 100 mililitros, lo pasaban directamente por el tubo de Tenax, y eso era lo que enviaban a analizar a Inglaterra. Entonces, lo que hicimos primeramente fue ver si obteníamos concentraciones semejantes, y lo que vimos fue que sí, que podíamos obtener concentraciones semejantes,
sobre todo de los compuestos más grandes, D4, D5, L3, L4, L5, algo de D6 que en algún relleno muy joven se encuentra, pero en general en los rellenos que ya tienen algún tiempo y tienen una buena concentración de metano, lo que más se ve siempre era D4, D5, pero teníamos muchas dificultades para poder determinar los compuestos más chiquitos que en el tubo TENAP sí los podíamos ver y en el Impingement con metanol no. María Eugenia Soria me preguntaba si qué tratamiento alternativo proponen para los siloxanos. Realmente no hay nada para hacer, porque las siliconas tienen esta particularidad de absorberse sobre superficies sólidas, por lo tanto los va a acompañar en cualquier relleno sanitario, mientras que los que son hidrosolubles o van acompañando la corriente de agua con jabón, después de habernos lavado la cara, donde nos habíamos puesto un producto que tenía siliconas, va a llegar al relleno, va a llegar al lodo final de la planta de tratamiento de efluentes, y la única forma de degradación y separación que tienen es por este proceso biológico. Lo que se vio es que tratar de sacar los siloxanos antes es demasiado costoso y suele ser hasta más costoso que la limpieza periódica del equipo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando se va a plantear el reuso de este biogás como fuente de energía es los costos de mantenimiento para poder hacerlo. A veces con por ejemplo, algo que se está utilizando es poner algún sistema de retrolavado del gas después de haber sido enfriado y antes de entrar al tubo de carbón, a la torre de carbón, con algún lavado tipo metanol, dado que el metanol retiene muchos de estos siloxanos para que al carbón activado llegue menos cantidad de siloxanos. ¿Por qué? Porque los siloxanos van a entrar y se van a retener, pero dentro de la torre de carbón lo que estamos haciendo es precisamente una cromatografía de la forma más burda, pero es eso. Es decir, los siloxanos van a irse ordenando en la torre de carbón, y los que más van a avanzar y los primeros que van a salir van a ser estos pequeños, sobre todo el L2, y lo que vamos a tener es en un determinado momento un pico de concentración de siloxanos que nos puede deteriorar totalmente el equipo. Entonces quizás haya que ver también de ir monitoreando obviamente la salida, y antes de llegar al límite que permite de siloxanos la corriente gaseosa que entre a nuestra turbina, es cambiar parcialmente el carbón activado. Esto también es muy costoso, entonces uno tiene que ponerse en esta situación de ver cuál es la mejor opción. Realmente es un problema, pero la verdad es que nos gustaría dejar como inquietud, dado que las siliconas van a seguir usándose y cada vez más precisamente por su menor huella de carbón, por su durabilidad, por todas estas cuestiones ambientales que las hacen muy favorables, y por otro lado, nosotros queremos cada vez más usar el biogás. ¿Por qué? Porque cada vez se genera más cantidad de residuos y queremos bajar también la huella de carbono, por lo tanto vamos a tratar de usar todas las fuentes que sean biológicas, pero el problema de las siliconas va a venir siempre a la par. A ver, por acá también me preguntan si los gases de combustión son perjudiciales. Los gases de combustión son perjudiciales, por eso lo que uno busca es equipos que también tengan emisiones finales que no superen los límites. Si uno está planteándose de entrada ese tipo de cosas, uno sabe que el gas va a tener que ser, el gas final va a tener que tener la mayor pureza posible, que no tenga grandes concentraciones, ¿sí?, de contaminantes ni de material particulado.
No sé si queda alguna pregunta, si no, ya les digo, me contactan a través del mail y con gusto les voy a estar respondiendo. Y es como dice alguien por aquí, sí, seguramente va a haber desarrollos porque verdaderamente va a ser algo que va a ir en paralelo el uso de siloxanos y el uso del biogás, porque verdaderamente es una forma muy fácil de obtener energía. Me decía si los siloxanos en agua se tratan. En realidad los siloxanos van a terminar, ¿sí?, en el lodo. ¿Por qué? Porque siempre tienden a adherirse a superficies o se van en forma gaseosa. Si se van en forma gaseosa van a formar parte de los gases que generan en la atmósfera de una planta de tratamiento, y hasta ahora la EPA tiene al D3 y al L2 en su mira, viendo si verdaderamente tienen algún problema, y hasta ahora no han encontrado que genere ningún problema ambiental, que serían los dos que mayor presión de vapor tienen. Obviamente, cuando se adhieren al lodo, van a llegar y el lodo va a ir a una parte de tratamiento anaeróbico, y ahí es donde va a producirse el metano, y parte de los siloxanos que se van a ir degradando y haciendo más pequeñitos y juntándose a la corriente gaseosa del metano, van a ser los que lleguen al equipo. Por acá me dicen que están trabajando con bioetanol. Si solamente usan bioetanol, no deberían tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo que van a estar usando es desechos de plantas, o van a trabajar a partir de maíz o de caña de azúcar directamente. Por lo tanto, no deberían presentar siliconas. Si agregan algún lodo que sea de una planta de tratamiento de efluentes cloacales, es probable que sí tengan un aporte. No existen sensores que colocar. La única forma es tomando una muestra del biogás, ¿sí? Nosotros actualmente, sobre todo en un biodigestor que puede tener concentraciones muy bajas, lo que vamos a hacer es usar la técnica de la bolsa de Tedlar y luego pasar parte de esa corriente gaseosa al tubo Tecnas y buscar de determinar los siloxanos que estén presentes. Los siloxanos, yo no sé si reaccionan con los aceites lubricantes. De todo lo que yo leí, uno de los problemas es que los siloxanos, al combustionarse y empezar a formar óxido de silicio, aumentan el consumo de los aceites lubricantes. ¿Por qué? Porque el pistón a veces puede ir y venir menos, lo desgasta, lo oxida, le aumenta los sólidos. Por lo tanto, es difícil que el aceite lubricante en presencia de siloxanos se mantenga con el tiempo de vida útil que uno esperaría. ¿Sí? Pero si reaccionan, no lo sé. Lo que también sé es que los siloxanos, por su composición química, vieron que había un método para tomarlo en unos aceites que después se analizaban por ICP. Bueno, el aceite lubricante es un aceite, por lo tanto se van a disolver también en él. Así que habría que quizás controlarlo con ese mismo método que hacían para el aceite para tomar los siloxanos, haciendo una combustión y después el ICP. Como les contaba, la EPA no tiene una normativa definitiva para la emisión de siloxanos en la atmósfera. Sí tiene a 2 en la mira. Hasta ahora no hay nada que diga, bueno, a partir de ahora tenemos este límite. Lo cual no quiere decir que en un futuro sí, porque lamentablemente vamos aprendiendo cuando ya hemos escrito bastante de las cosas que son. ¿A partir de qué temperatura precipitan o se depositan? En realidad, como vos tenés un proceso de combustión, ¿sí?, para generación de energía, ya sea como calor o como energía eléctrica, lo que va a pasar es que van a combustionar y van a pasar a formar óxido de silicio. Y el óxido de silicio es un polvito blanco que se va a depositar. Bueno, les doy muchísimas gracias a todos.
Y bueno, cualquier dificultad, no duden en comunicarse. Bueno, muchas gracias, quedamos a su disposición.